Nos encontramos de nuevo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, donde Juan nos relata el episodio de la mujer sorprendida en adulterio. También nos habla de que Jesucristo es la luz del mundo, cómo la verdad nos hace libres y finalmente en el capítulo habla de la preexistencia de Jesús. Jesús se apartó de la excitación y la confusión de la ciudad y quería estar tranquilo. Se fue al huerto de los olivos, donde podía estar a solas con Dios. Era un lugar al cual solía acudir Jesús cuando necesitaba de esta soledad y esta comunión con el Padre. Y después de haber estado toda la noche con el Padre, en comunión con Él, volvió al templo al día siguiente. Y ya en el templo por la mañana Jesús se sintió rodeado por un montón de gente que quería escucharle y él les empezó a enseñar. Pero su enseñanza fue interrumpida por un grupo de personas, fariseos y escribas, que se acercaron a él arrastrando a una mujer que estaba aterrorizada, a quien con voces duras y ansiosas acusaron de haber violado el séptimo mandamiento. La empujaron a la mujer hasta la presencia de Jesús, la tiraron en el suelo y le dijeron, con hipócrita exhibición de respeto: en la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y esta era una maquinación para condenarle a Jesús por su respuesta. Había dos posibles respuestas. Si declaraba digna de muerte, se le podría acusar por los romanos de asumir una autoridad que solo les incumbía a ellos. Y si la indultaba, se le acusaría de despreciar la ley de Moisés. Así pues, Jesús miró la escena, la temblorosa víctima avergonzada, los dirigentes sin compasión, y su espíritu sentía repugnancia por este espectáculo. Jesús leía sus corazones y sabía sus propósitos, y conocía el carácter y la vida de cada uno de ellos. Los hombres que se hacían pasar por guardianes habían inducido ellos mismos a la víctima a este pecado para entrampar a Jesús. Y haciendo como si no hubiera oído la pregunta, Jesús se agachó, fijó los ojos en el suelo y comenzó a escribir en el polvo, y al acercarse para ver lo que escribía, sus rostros cambiaron, su expresión cambió. Allí estaban los secretos culpables de su propia vida. El pueblo, viendo el cambio repentino que se había dado en sus rostros, quisieron leer lo que Jesús estaba escribiendo. Los acusadores sabían que era el deber del esposo iniciar la acción contra ella, y las partes culpables debían ser castigadas por igual, pero allí solo se encontraba la mujer. Jesús les hizo frente en su propio terreno. La ley decía que había que castigar con apedreamiento, y Jesús levantó su cabeza, fijó sus ojos en ellos y dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Y de nuevo se agachó para continuar escribiendo en el suelo. Les había arrancado el manto de pretendida santidad. Eran culpables y condenados delante del Señor, y temblaban de miedo por su iniquidad, porque tenían iniquidad oculta y temían que fuera revelada al pueblo que estaba allí delante. Y uno a uno, con la cabeza baja, se fueron alejando de la víctima que estaba delante del compasivo Salvador, y la dejaron allí sola con él. Y Jesús se enderezó y dijo: mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, respondió ella. Y Jesús le respondió: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La mujer había temblado y las palabras de Jesús de tirar la primera piedra al que estuviera libre sin pecado eran una sentencia de muerte para ella. No se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos al Salvador y esperó silenciosamente su suerte, pero con asombro vio a los acusadores alejarse mudos
El corazón de la mujer se enterneció al oír las palabras de Jesús y se echó a sus pies con sollozos, confesó sus pecados con lágrimas amargas. Esto fue para ella el principio de una nueva vida de pureza y paz consagrada al servicio de Dios. Al levantar a esta alma caída, Dios hizo un milagro mayor que cualquier sanidad que hubiera hecho anteriormente física. Cualquier enfermedad grave física fue mucho menor que este milagro. Curó la enfermedad espiritual que es para vida eterna. Esa mujer penitente llegó a ser una de sus seguidores más fervientes. Jesús no redujo el sentido de su culpabilidad, ni toleró el pecado. No buscó condenarla, sino salvarla. El amor cristiano, nos dice esta cita, es lento en censurar, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para animar, para afirmar al errante en la senda de la santidad, para corroborar sus pies en ella. Y Jesús volvió a decir de nuevo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará para sí la luz de la vida. Jesús estaba en el atrio del templo donde se realizaban los servicios de la fiesta de los tabernáculos, y en el centro se levantaban 2 columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia conmemoraba la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y señalaba la venida del Mesías. Para Cristo esta escena tenía un significado. Las lámparas que alumbraban en el templo a cuantos le rodeaban era el mismo símbolo de Jesús alumbrando y siendo la luz del mundo que ilumina las tinieblas del mundo. Tiempo después, estas palabras fueron repetidas por Juan. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También la luz, Jesús, estuvo en la creación, creando en cada uno de los días de la creación. Jesús también fue la luz en forma de columna de nube y fuego que guiaba al pueblo de Israel en el desierto donde estuvo por sus años de peregrinación antes de entrar en la tierra de Canaán. También se manifestó esa luz en el monte Sinaí, cuando se dieron los mandamientos al pueblo de Israel. O en el mismo templo de Salomón, cuando se hacían los sacrificios que representaban al mismo Jesús que iba a venir para ser el sacrificio por todos los hombres. O en las mismas columnas de Belén, donde se manifestó el anunciamiento de su nacimiento como el Verbo hecho carne. Con las palabras «Yo soy la luz del mundo», Jesús declara ser el Mesías, pero los fariseos y los escribas querían forzarle a declarar que era el Cristo con la pregunta «¿Tú quién eres?». Y la respuesta que les dio fue que Él era uno con el Padre. Si sus mentes hubieran estado abiertas al amor de Dios, habrían recibido a Jesús. Muchos eran atraídos a Él por fe. Y Jesús les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto les ofendió y su respuesta colérica fue: nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices seréis libres? El que hace pecado es esclavo del pecado. Ellos estaban bajo el poder del enemigo, por eso no pueden conocer la verdad, y Cristo viene a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. El hombre es libre para elegir a quién quiere servir. No tenemos poder para librarnos por nosotros mismos. No podemos librarnos por nosotros mismos del dominio del enemigo. La verdad es la que nos hace libres.
Cristo es la verdad. La sujeción a Dios es la restauración del yo, y la ley es la ley de la libertad a la cual debemos sujetarnos. Jesús les negó que fueran hijos de Abraham. Y ellos le responden: nosotros al menos no hemos nacido de fornicación como tú, sino que tenemos un Padre que es Dios. Y se rieron de este modo de Jesús. Pero Jesús hizo oídos sordos a lo que le estaban diciendo, a su ruin insinuación, y les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y hacéis sus obras. Es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque si vuestro Padre fuera Dios, a mí me amaríais. Y a pesar de no hallar pecado en él, no le recibieron. Durante 3 años les habló, pero no quisieron aceptar su error, y al condenar a Jesús, estaban sentenciándose a sí mismos. Jesús les dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y finalmente les dijo: antes de que existiese Abraham, que decís vosotros que fue vuestro padre, que es vuestro padre, yo soy. Y todos callaron, y los sacerdotes y rabinos clamaron contra Jesús, acusándolo de blasfemo. Su pretensión de ser uno con Dios los había incitado antes a quitarle la vida, y pocos meses después declararon las siguientes palabras: por buena obra no te apedreamos, sino por tu blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y muchos cogieron piedras para matarlo, pero Jesús se ocultó y salió del templo, y pasando por en medio de ellos, se marchó.